Tengo 83 años y hay algo que llevo tiempo queriendo decir. No son consejos de libro. No son frases bonitas para colgar en la pared. Son 5 verdades que aprendí demasiado tarde. Verdades que si las hubiera entendido con 30 años, me habrían ahorrado décadas de dolor. De silencios equivocados, de palabras dichas cuando no debían decirse y de palabras calladas cuando debían decirse. Lo peor es que la mayoría de las personas nunca las aprenden. Se van de este mundo sin haberlas entendido. Y yo no quiero que te pase eso a ti. No te estoy contando esto para parecer sabia. Te lo cuento porque he cometido estos errores. Porque he pagado el precio de no entenderlos a tiempo. Porque si algo de lo que digo hoy te hace pensar, entonces estos 83 años habrán servido para algo más que para mí. Quédate conmigo estos minutos. Escúchame como escucharías a alguien que te quiere bien. Nací en 1942 en un pueblo pequeño de Castilla. Mi padre trabajaba al campo. Mi madre criaba a 6 hijos y llevaba la casa sin quejarse nunca. Así era la vida entonces. Nadie hablaba de lo que sentía. Nadie preguntaba si eras feliz. Te levantabas, hacías tu trabajo, cumplías con tu obligación y te ibas a dormir. Me casé con 22 años con un hombre bueno. Tuvimos 3 hijos. Trabajé toda mi vida, primero en casa y luego fuera cuando los niños crecieron. Fui una mujer que cumplió con todo lo que se esperaba de ella. Fui buena hija, buena esposa, buena madre, buena vecina. Hice todo lo que la vida me pidió sin rechistar. Y aún así cometí los mismos 5 errores una y otra vez durante décadas. Nadie preguntaba si eras feliz, porque nadie me los había enseñado. Nadie preguntaba si eras feliz, porque en mi época no se hablaba de estas cosas. Nadie preguntaba si eras feliz, y porque aprendí cada una de ellas de la peor manera posible, pagándolas. La primera verdad es esta: no le cuentes a nadie lo que tienes. No lo que tienes en el banco. No lo que tienes en casa. Porque en el momento en que lo haces, dejas de ser una persona para convertirte en un número. Yo lo aprendí tarde, muy tarde. Hubo una época en que mi marido y yo habíamos ahorrado algo, no una fortuna, lo justo para estar tranquilos. Y cometí el error de contárselo a quien no debía, a alguien de la familia, solo para que supiera que estábamos bien, sin mala intención. Y esa información cambió algo, cambió cómo nos miraban, cambió lo que esperaban de nosotros. Cambió conversaciones que antes eran naturales en conversaciones con un propósito detrás. Desde ese día aprendí a responder siempre lo mismo cuando alguien me preguntaba cómo estábamos económicamente. Bien, gracias a Dios no nos falta nada, ni más ni menos. Porque el dinero en boca ajena se convierte en resentimiento, en envidia o en deuda, aunque nadie te haya pedido nada, todavía. Y esa lección me costó años de relaciones complicadas que podrían haberse evitado con un poco más de silencio por mi parte. La segunda verdad es más dura.
Los arrepentimientos no se comparten, se llevan. Se aprende de ellos en silencio, pero no se cuentan, se llevan. El mío más grande tiene que ver con mi hija mayor. Se llamaba Elena. Desde pequeña tenía una voz preciosa. Cantaba sola en su cuarto, cantaba en la iglesia, cantaba mientras ayudaba en la cocina. Había una academia de música en la capital que le quería dar una beca. Tenía 14 años y yo le dije que no, que eso no era para nosotros, que la música no daba de comer, que necesitaba aprender algo práctico. Lo dije con convicción, lo dije creyendo que hacía lo correcto. Elena nunca volvió a cantar. No en serio. Estudió administración, trabajó en una oficina durante 30 años, tuvo su vida, una vida buena. Pero algo en ella se apagó ese día y yo lo vi apagarse. Y nunca pude decirle lo siento, porque reconocerlo en voz alta hubiera sido reconocer que le había quitado algo que no tenía derecho a quitarle. Ese arrepentimiento lo llevo sola desde hace décadas y lo seguiré llevando sola, porque los arrepentimientos que cuentas se convierten en la historia que los demás cuentan sobre ti. Se convierten en tu etiqueta. Y yo no quería que nadie me viera solo a través de ese error. Así que lo guardé y aprendí de él en silencio, que es la única manera honesta de aprender. La tercera verdad es esta. Hay un tipo de soledad que no tiene cura. No la soledad de estar sin compañía. Esa tiene solución fácil. Hablo de otra soledad. La de estar en una habitación llena de personas que quieres y sentirte completamente sola dentro de tu propia cabeza. Yo la sentí por primera vez con 40 y tantos años. Estaba en la mesa de Navidad con mi marido, mis hijos, mis suegros, mis cuñadas. Había ruido, había risas, había comida. Y yo estaba ahí sonriendo y por dentro estaba en otro sitio completamente distinto. Pensando cosas que no podía decir, sintiendo cosas que no encajaban con la ocasión, siendo yo misma en silencio mientras representaba otra versión de mí en voz alta. Durante años pensé que algo me pasaba a mí, que era un defecto mío, que las demás personas no se sentían así. Luego entendí que esa soledad es universal, que todo el mundo la tiene, que es el precio de ser consciente, de tener una vida interior que no siempre encaja con la vida exterior. Y entendí también que contarla no sirve de nada, porque si le dices a alguien que te sientes sola, aunque estés rodeada de gente, se sienten culpables y no saben qué hacer, y eso los hace alejarse. Así que aprendí a reconocerla, a sentarme con ella, a tratarla como una visita que viene y se va, y a no pedirle a nadie que la arregle porque no pueden. La cuarta verdad es la que más me costó aceptar. Aceptar porque me habían enseñado que rendirse era lo peor que podías hacer, que había que luchar siempre,
que la constancia lo conseguía todo. Mentira. Hay cosas que no van a pasar. Hay sueños que no van a cumplirse. Hay personas que no van a cambiar. Y el momento en que aceptas eso en silencio, sin decírselo a nadie, sin drama, sin despedida, algo dentro de ti se libera. Yo pasé 20 años esperando que mi relación con mi suegra mejorara. 20 años intentándolo, llevándole detalles, aguantando sus comentarios, buscando la manera de que me aceptara. Y un día, tendría yo 60 años, lo solté, internamente, sin decírselo a ella, sin decírselo a mi marido, sin hacer ningún escándalo. Simplemente dejé de esperar que cambiara. Seguí siendo correcta con ella. Seguí cumpliendo. Pero dejé de necesitar su aprobación. Y fue lo más liberador que hice en mi vida. No porque ella cambiara, sino porque yo dejé de necesitar que cambiara. Ese abandono silencioso fue el regalo más bonito que me hice a mí misma en décadas. La quinta verdad es la más difícil y la más importante. El perdón de verdad no se dice, se hace en silencio y se guarda para ti. Mi hijo mayor no me habló durante 5 años por un malentendido que nunca llegamos a aclarar del todo. Algo que dije en un momento equivocado, algo que él entendió de una manera que yo no quise decir. Y durante esos 5 años yo esperé su disculpa. La esperé con rabia primero, luego con tristeza, luego con cansancio, hasta que un día entendí que no iba a llegar. Que si seguía esperando esa disculpa, iba a pasar el resto de mi vida esperando. Y decidí perdonarle. No porque viniera a pedirme perdón, no para decírselo, no para que se sintiera mejor. Lo perdoné sola, en mi cuarto, una noche de invierno. Lo perdoné completamente. Y al día siguiente le llamé como si nada. No le dije que le había perdonado. No le pedí que reconociera nada. Solo empecé a estar presente. Solo volví a ser su madre de la manera que debería haber sido siempre. Y las cosas mejoraron. No porque él cambiara y decidí perdonarle, sino porque yo había dejado de necesitar que lo hiciera. Ese perdón fue mío, solo mío, y fue el acto más poderoso de toda mi vida. Si algo de lo que he dicho hoy te ha removido algo por dentro, entonces estos 83 años han valido la pena.